Cuéntanos un poco sobre estas nuevas movilizaciones, estas manifestaciones que se llevan a cabo en la Ciudad de México de la CENTE, cuáles son las exigencias, la postura y si hay acercamientos, si hay posibilidades de tener una mesa de diálogo nuevamente con la presidenta o con alguien del gobierno federal, porque no se han dado las condiciones anteriormente y en esta ocasión pues no sabemos si van a ser distintas. Cuéntanos los detalles y la actualización de este tema. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Pues bueno, primero partir de que siempre que hay cambios, siempre que se proponen cosas diferentes, hay resistencias, ¿no? Y yo veo que todas estas movilizaciones que pues surgen para decirle al gobierno, exigirle al gobierno, pues a veces diálogo, a veces no, a veces las posturas son muy polarizadas. Pues esto, decirle que no están de acuerdo, ¿no?, con esos cambios, que posiblemente pues están tocando algunas estructuras que se consideran no deben moverse o que algunos grupos pues pueden sentirse afectados, ¿no? Entonces, partir de ahí y partir también de que en este país, por lo que lo dice la Constitución, todas las personas pues tenemos derecho a manifestarnos y eso no está en cuestionamiento, ¿no? A veces lo que se cuestiona es los intereses que tienen las movilizaciones o ciertas luchas, ¿no? Eso es lo que se cuestiona. Entonces aquí pues con la CENTE ha sido históricamente, no solamente con este gobierno, históricamente pues una relación difícil siempre para el gobierno, porque recordemos que la CENTE pues, es una decisión del Sindicato de Trabajadores de la Educación, siempre hubo, ¿no?, por lo menos en los inicios de la CENTE, estos señalamientos de corrupción, incluso dentro del mismo sindicato que sabemos, ¿no? También los sindicatos han sido pues, señalados por estas cuestiones. Entonces, veo ahí, pues, sí, ¿no?, una protesta por un enojo, por cambios que se han hecho, que a la larga tendríamos que ver pues si serán fructíferos, qué es lo que habrá que cambiar, porque además entender esto, ¿no? Cambio no significa que todo va a estar bien. Cambio significa que pues vas tomando algunas decisiones para mejoras, pero se tiene que estar constantemente revisando pues para ver lo que sí funcionó y lo que no, pues volverlo a mejorar, hacer otras propuestas, ¿no? Aquí lo interesante sería que pues estos manifestantes, ¿no?, estos grupos que se manifiestan, no nada más gritaran y exigieran, sino que trajeran documentos, que trajeran propuestas para hacer mesas de diálogo, porque sin el diálogo, mira, yo soy comunicóloga y soy periodista como tú y yo lo sabemos, que sin el diálogo nada se arregla. Así es, ¿no? Y entonces ir al encono de solo gritar, de solo patear, de solo escupir, pues no lleva a ninguna solución. Totalmente, un diálogo, un debate siempre se presenta con argumentos, con posturas, con propuestas, porque además sí, no solamente en una manifestación, en el libre ejercicio que hay para exigir cambios, sino también en el ejercicio periodístico para entablar buenas comunicaciones, una buena postura sobre lo que se necesita y lo que se puede también aceptar, en este caso desde el gobierno federal. Pero llama la atención, doctora, que recientemente y pues desde hace por lo menos algunos meses ha habido una fractura, un rompimiento, un enfriamiento entre la CENTE y la Cuarta Transformación, entre el obradorato y el gobierno federal, porque no ha habido acercamiento, las mesas de diálogo se han fracturado, ha habido pues sí mucho desinterés en que el gobierno pueda escuchar a esta facción de los trabajadores de la educación. Y pues esto parece ser que en este nuevo capítulo no va a tener, como usted dice, no va a tener cambios. Puede ser que las movilizaciones se presenten con las mismas características que anteriormente vimos. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué se ha enfriado cuando al principio, inclusive, de la administración de López Obrador, eran parte de los principales apoyadores para este movimiento, para el presidente y para lo que representa este movimiento? Pues mira, no conozco tan de dentro la CENTE, ¿no? Pero bueno, pues seguramente, como decía yo, se tocaron algunos intereses, a veces también, ¿no? Pues llegan estos cambios sin haberse sentado antes a platicar, habría que ver si fue una situación así,
pero bueno, pues también eso quiere decir que la gente debe buscar otras estrategias de acercamiento, ¿no? Ujú. No hay que darse por vencido, pues, ¿no? Si no te sale a la primera, pues busca el plan B o el plan C. Eso está hasta en las teorías de las organizaciones, ¿no? Entonces, sí, sabemos que es enconado el asunto, que es difícil, porque además, fíjate, hay una mala idea, lo acabo de platicar hace poco con mis estudiantes. Ujú. Hay esta mala idea de que si te sientas a negociar o a platicar o a dialogar con, no quiero decir contrincante, porque pues eso, ¿no? Es como muy bélico y pues esto no es una guerra, es más bien como un enfrentamiento de ideas, de posturas, y que pues si no hay esa apertura, como tú estás diciendo, para negociar, para dialogar, eso no quiere decir que se venda el movimiento, ¿no? A veces hay como esa cultura de que, si ya negociaste, si ya hablaste, pues ya fuiste a vender el movimiento. No, siempre es un dar y dar, es como en la pareja, ¿no? En Ujú. las parejas, Claro. pues si tienes problemas, tienes que dialogar y tienes que negociar y a veces tienes que aceptar cosas que a lo mejor no estás muy de acuerdo, pero bueno, pues es en beneficio por la relación y que vaya fluyendo y ya verás más adelante qué otro ejercicio harás, pues para mantener la cordura y mantener la cordialidad. Entonces, en la política es lo mismo, ¿no? En las relaciones políticas es lo mismo y bueno, pues habrá que conocer también un poco más a esta nueva gente, porque por supuesto que no son los mismos dirigentes y tal Ujú. vez ni los mismos intereses que cuando inició, ¿no? Todas las organizaciones cambian porque llega nueva gente, porque hay nuevas ideas. Entonces, bueno, pues, y ahí, bueno, pues, insistir en el diálogo, ¿no? Yo no me Sí. iría por pensar en violencia, que a veces surge, ¿no? Y que violencia va a traer violencia, eso ya lo sabemos, ¿no? Sí, doctora. Ahora, cuando hablamos de la violencia, de la falta de acuerdos, de la falta de cooperación, la falta de interés que hay, sobre todo del gobierno federal, para recibir a los representantes de la CENTE, porque no es la primera vez, inclusive la CENTE ha reprochado pues la opinión que tuvo la presidenta sobre las manifestaciones que se han llevado a cabo, estas nuevas manifestaciones, y a partir de este reproche, porque es contradictorio lo que dice que todos tenemos libertad para manifestarnos, pero a partir de este reproche que sucede con la CENTE, también lo vemos reflejado con las madres que no son atendidas, escuchadas, con el tema de seguridad, con muchos otros temas que no solamente siguen estando pendientes, sino que siguen siendo una exigencia constante de diferentes sectores de la sociedad. ¿Qué pasa entonces con la presidencia en general, con toda la cúpula del poder que no atiende exigencias, que descalifica a las movilizaciones y que descalifica a diferentes grupos que necesitan ser escuchados? ¿Cuál es su punto de vista? Porque es una fractura, como lo vemos en general, hacia diferentes aspectos y concretamente a este, que provocan además afectaciones para la ciudadanía en diferentes estados o ciudades de la República Mexicana y concretamente aquí en la capital de nuestro país. Sí, bueno, pues son diferentes grupos, son diferentes objetivos y diferentes necesidades, diferentes luchas incluso, ¿no? Y bueno, pues sí, yo creo que esa pregunta que me haces, pues tendríamos que dialogarla con la secretaria de Gobernación, ¿no? Que es pues en representación del gobierno federal quien lleva la batuta de estas cosas y habrá que preguntarle, pues, ¿por qué han cerrado esa puerta? Es para nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, a veces difícil entender porque no tenemos a veces toda la información, ¿no? Es muy fácil criticar desde fuera y decir, sí, toda la culpa la tiene el gobierno y todo está mal en el gobierno y todo lo que está pasando es el gobierno, pero a veces no se entiende pues cómo funciona ni por qué se han tomado esas decisiones, porque carecemos a veces de información de primera mano, ¿no? Uh-huh. Eso creo que sería importante, pues preguntarle a Rosa Isela Rodríguez, pues cuáles han sido los motivos por los que han cerrado ese diálogo.
Claro. Como académica, doctora, pero también como mujer, ¿qué papel considera que tienen las mujeres, los movimientos feministas en estas marchas, no solamente en la de la CENTE, sino en las marchas, en las diferentes manifestaciones que se llevan a cabo en nuestro país, tomando en cuenta el papel que tienen y el papel que al principio de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum estableció con darles cierta prioridad? ¿Cuál es también su punto de vista y su sensación al respecto de esto? Pues me parece bien que el movimiento feminista siga hablando y siga interpelando, pero también siempre pues desde una posición propositiva, ¿no? Uh-huh. Hay cosas que han cambiado, hay cosas que se están haciendo bien y hay otras que se están haciendo mal, como en todo, porque mira, nunca va a haber un gobierno que nos satisfaga en todo, ¿no? Siempre va a haber gente que no esté de acuerdo en ciertas cosas, como lo hubo en el pasado, ¿no? Uh-huh. Quienes vivimos toda la etapa del PRI, del error de diciembre, del Fobaproa, de esas crisis terribles, ¿no? Donde pues yo era pequeña y hasta mis papás pues tuvieron que buscar una alternativa educativa para que no nos quedáramos sin educación, ¿no? Porque, bueno, las crisis fueron fuertes y después vinieron los gobiernos panistas y también hubo crisis y también hubo malas decisiones y también hubo cosas buenas. Es decir, siempre va a haber, pero pues con una visión crítica. Siempre tenemos que observar las cosas. Entonces yo no descalificaría del todo cosas que se han hecho por las mujeres, pero falta porque pues las mismas compañeras que están en el movimiento pues también, ¿no? Dicen a la presidenta o le responden al gobierno en general, pues no llegamos todas porque falta hacer cosas por algunos sectores, por algunos temas, ¿no? Hablabas de las madres buscadoras, bueno, también, ¿no? Ahí habrá que ver, pues, estos espacios para dialogar, para tratar con ellas y ver, pues, cómo se va a hacer ese apoyo, que en algunos casos se ha hecho y en otros no. Ahí está el asunto, ¿no? Eso es lo que tal vez enoja, uh-huh. Que algunos casos pues se han atendido y otros se han dejado de atender, o también pues tenemos una estructura. A ver, yo también quiero decir, ningún presidente o presidenta tiene la varita mágica para que llegando cambie todo. Tuvimos 80 años de priato, uh-huh. Tuvimos, ¿no? Después esta transición con el PAN, el México ha ido cambiando, pero bueno, todo ese rezago de crisis, de situaciones que vivimos anteriores, y pues ya me voy muy atrás, hasta desde la revolución, ¿no? Uh-huh. Así que como nos decían en esa época, la revolución no le ha hecho justicia al pueblo, pues seguimos todavía esperando, ahí va poco a poco, son procesos históricos, son procesos largos, ¿no? Pero pues decir esto, no tiene la varita mágica, incluso a veces para las decisiones que toman gobernadores, que toman presidentes municipales, porque también ahí hay que analizar, ¿no? Es una estructura pues muy grande, México es muy grande, es un territorio gigante, con muchos millones de personas, y que tiene esta estructura federal donde también cada estado pues tiene su gobierno local, toma sus propias decisiones y a veces son contrapuestas incluso a lo que se dice desde el gobierno federal, o no se entiende, o hacen otra cosa, o están infiltrados también, ¿no? Por gente pues, sí, que no debería estar ahí. Entonces es muy complicado, es complejo, ¿no? No querría yo decir, y más bien me opongo a que echen a la leña a una gobernante que, pues, bien que mal, ahí va haciendo cosas. Sí, hay que señalarle lo que está mal, pero también creo que hay que tener inteligencia y ser respetuosos para señalar, pues, todas esas cosas que están mal, y no ir con el discurso violento, el discurso de odio, ni tampoco, señalar, ¿no? Nada más pues de manera infundada. Uh-huh. Afortunadamente, creo que lo bueno que tiene la mañanera es que justamente podemos ver todas estas respuestas, todas estas formas, ¿no? Ya más allá de lo que los medios de comunicación difundamos, porque yo también estoy en uno, uh-huh. Pues la gente ve, ¿no?
la gente también escucha y también está ahí atenta, entonces, bueno, pues es de alguna manera un poco más transparente la información, así que no le podemos decir lo que no está sucediendo, ¿no? Pero sí, pues ir con esa mentalidad y pues te digo, yo lo que veo para las mujeres, hay cosas que han avanzado, sobre todo en la Ciudad de México, ¿eh? Todavía somos una cultura muy centralista, todo lo que sucede en la Ciudad de México, pues la Ciudad de México, digamos, a veces avanza más rápido que otros territorios del país. Eh, pero ¿qué pasa con las mujeres indígenas? ¿Qué pasa con las mujeres en zonas rurales? ¿Qué pasa con las mujeres que viven en otros contextos donde no ha llegado, pues digamos, ¿no?, la ola feminista a trabajar con ellas, a que lleguen totalmente esos beneficios? Todavía falta mucho, eso sí, ¿no? Sí, profundizando más un poco en el tema de los infiltrados, de lo que usted mencionaba, doctora, sobre todo porque además es un hecho que en cada manifestación, no importa el motivo, hemos visto a este grupo, el Bloque Negro, que entra, se infiltra, causa destrozos, pintas manifestaciones, pero concretamente, por ejemplo, en la marcha de la generación Z, de los jóvenes, el sector que tampoco ha sido escuchado, la marcha del movimiento del sombrero a partir del lamentable asesinato de Carlos Manso en Uruapan. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que ve usted, por ejemplo, este grupo de choque? ¿Quiénes podrían estar detrás? ¿Cuáles son sus intenciones, sus intereses de romper, de desvincular, de desacreditar estas marchas que tienen absoluta legitimidad, pero que a partir de los destrozos, de las pintas, de lo que hacen, porque es en diferentes manifestaciones, cierran la comunicación y ponen en una perspectiva muy diferente el objetivo real que tienen estas marchas, doctora? ¿Cuál es su punto de vista acerca de estas personas y quién podría estar detrás del interés de esta ruptura? Bueno, ese tema del Bloque Negro es un poco complejo, ¿no? Porque pues hay toda una historia que habría que, yo invito a conocer y a leer lo que es realmente el anarquismo, lo que es la historia de estos grupos, ¿no? Porque creo que hay mucha desinformación. Primero, pues para conocer, ¿no?, cómo surgieron, cuál es el objetivo, qué implica realmente el anarquismo, y ver que también hay diferentes posturas del anarquismo antes de, ¿no?, arribar a eso. Y luego, bueno, pues yo he asistido incluso a marchas donde se ha presentado integrantes, yo no sé si del Bloque Negro, porque tampoco me atrevería a decir son del Bloque Negro, ¿no?, porque ya cualquiera se puede encapuchar y meterse. Sí. Ese es un asunto. Mira, vivimos en esta época de infodemia, donde las fake news y pues toda esta guerra cultural que se da a través sobre todo de las redes digitales, que ya no nos permite a veces tan fácil ver qué es la verdad y qué no, ¿no? Entonces, pues eso creo que lo estamos llevando también a la vida. Digo que ahora ya tenemos, después de la pandemia, tenemos dos formas de vida, ¿no? La vida virtual y la vida presencial. Entonces, sí, la vida presencial también se ve reflejado esto, ¿no? Ya no sabemos, es como muy difícil, es muy fácil decir, son pagados, son infiltrados, pero pues no sabemos quiénes sí y quiénes no, porque hasta donde yo sé, pues también ahí ha habido discusiones en esos grupos, ha habido rompimientos por ciertas formas. Entonces, aquí lo más importante será, ahora que dices, de la marcha que viene mañana, con esta que está convocando la generación Z. Primero, pues creo que lo importante será ver quiénes son esta generación Z y quién está convocando, ¿no? Y bueno, pues siempre hay como esta especulación si llegarán estos encapuchados, si habrá violencia, si se infiltrarán. Pues la verdad es que no lo sabemos, ¿no? Tendremos que esperar. Pero hay muchas posibilidades, claro, pero hay siempre. Sí, siempre hay posibilidad. Esperemos que no. Esperemos que no entren ahí, ¿no? Pero bueno, ahí pues tendrá que entrar las fuerzas, ¿no?, de seguridad a poner orden, pues no habrá de otra, ¿no? Sí. Este es el asunto. Y que también, ¿no?, pues quienes estén convocando tomen sus medidas de seguridad. Yo participé también en movimientos estudiantil allí en la UNAM y pues tomábamos nuestras medidas de seguridad y afortunadamente siempre salió bien y nunca me tocó agresiones, ¿no?
Sí. porque íbamos pues bien organizados con esa parte de seguridad, así que pues ojalá que esta marcha que va a salir pues vaya bien organizada en ese sentido, para justamente responder a eso, ¿no? Claro. Doctora, finalmente, ¿cómo considera que los diferentes grupos y los diferentes momentos de movilización están enmarcando sus demandas para establecer, además, con claridad lo que quieren decir, lo que están exigiendo? Es decir, hay diferentes planteamientos: las causas por justicia social, por equidad, las causas institucionales, como lo que pasa con los miembros o exmiembros de la Suprema Corte de Justicia o los magistrados que fueron destituidos a partir de la reforma judicial. ¿Cómo es que se le da credibilidad y cómo enmarcan sus peticiones y sus demandas en los diferentes ámbitos que se movilizan y se manifiestan? Pues como decía yo antes, que tengan propuestas claras, que haya realmente una propuesta alternativa política si es lo que quieren tener, y que no nada más sean gritos, ¿no? O que no nada más sean exigencias, pero que se quedan ahí, porque entonces la movilización no sirve, ¿no? Ya creo que también somos una sociedad que está harta del marchómetro, ¿no? Sí. De estar viendo todo el tiempo y viviendo esta situación de hace muchos años. Y no quiero decir que no sean necesarias, pero creo que a veces sí hay algunas innecesarias, ¿no? O ha habido algunas innecesarias. Aquí el asunto es que no, a veces no llegan a solucionar nada, siguen y siguen marchando o siguen y siguen bloqueando, pero porque no traen una propuesta definida, ¿no? Así de, como yo decía, sentarse a dialogar, porque mira, traemos todas estas propuestas, traemos un decálogo, traemos este documento con este análisis, con esta investigación, y que no se quede nada más en los gritos, ¿no? Creo que pues eso sería importante. Eso pasa ahora mucho con la oposición política. Veo que están muy enojados, que reclaman, incluso a veces amenazan, pero pues ¿dónde está la propuesta? ¿Dónde está, no? ¿Cómo piensan, por ejemplo, combatir la pobreza? ¿Cómo piensan combatir la delincuencia, que ha sido una queja constante, ¿no? La inseguridad, pero ¿cómo? Díganos cómo lo van a hacer para ver si realmente son una alternativa real o solamente son gritos y berrinches. Así es, porque como es nutritiva siempre una manifestación, cual sea, que tenga las intenciones de esas movilizaciones, también una contrapropuesta, un contrapeso, pero también con ecuanimidad, con congruencia, con cordura y con tranquilidad es importante. Y últimamente sí, pues se habla, se refieren a la descategorización de estas movilizaciones, pero sin una contrapropuesta, sin una propuesta para solucionar tantos temas y pendientes que tiene nuestro país actualmente. Profesora Laila, muchísimas gracias. Laila Curi, gracias, Laila Sánchez Curi, por esta comunicación. Usted es académica de la UNAM y pues agradecemos mucho este análisis desde el ámbito social que representan las movilizaciones, tantas movilizaciones que vamos a tener este fin de semana: la movilización del sombrero, la movilización de la generación Z, la CENTE, en fin, y lo que nos espera. Esperemos que se den en condiciones como se han planteado, como usted las ha planteado en esta mesa. Le agradezco